¿Eres dueño de tus pensamientos o alguien más los programó por ti? Tu mente busca la verdad o tan solo reafirmar lo que tú ya crees. Quédate aquí hoy con nosotros en Punto de Encuentro porque hoy vamos a hablar de algo fascinante y va a ser cómo las ideologías pueden tomar control de tu mente. ¿Qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que afecta tanto a nuestras decisiones como a nuestras creencias y son las ideologías. Pero además lo vamos a tratar desde un punto de vista, Daniel, fascinante, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo las ideologías pueden estar afectando a nuestro cerebro, ¿verdad? Sí, Raquel, es realmente fascinante. Y es verdad que según una persona tenga una orientación política u otra, tiene diferentes zonas del cerebro más desarrolladas. Esto es absolutamente increíble. Son estudios que hacen ya, que comenzaron hace ya como 13 años y que tienen mucho sentido. Recordemos que los conservadores son personas que no quieren cambiar y los liberales son personas que por lo general quieren cambiar. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro cerebro? Pues vamos a ver, después te lo explico. Interesante. Así es que me estás diciendo que aquí en Estados Unidos un republicano y un demócrata tienen un cerebro diferente. Tiene un cerebro igual, pero hay zonas más potenciadas. Y de hecho, la mayor parte de los estudios que hay al respecto se han realizado en Estados Unidos. Hay que recordar que un conservador en Estados Unidos es una persona con un corte determinado, actualmente incluso a nivel religioso, una persona religiosa, una persona republicana, mientras que un conservador en China sería un comunista extremo. Así que hay que tener cuidado a la hora de extrapolar los datos a diferentes países. ¿Entiendo que el comunista extremo y el cristiano republicano tienen un cerebro parecido? Hombre, yo te diría también, Raquel, que el religioso cristiano y el religioso musulmán tienen un comportamiento muy parecido. ¡Wow! No se lo pierdan, que esto hoy la verdad es que promete, pero empezamos con una frase de Václav Havel, que es un dramaturgo, ensayista y político checo, que dijo lo siguiente: cuando la ideología domina, la libertad se convierte en una ilusión. Porque la verdad es que pensamos a estas alturas del siglo XXI que todos somos muy libres, pero ¿de verdad cada uno estamos reflexionando acerca de nuestra propia libertad? Todos nos levantamos por la mañana, decimos buenos días, ¡oh, qué a gusto, qué bonito día, qué día lluvioso! El caso es que agarramos nuestro teléfono y en nuestra libertad incluso somos capaces de escribir un post y pensamos que alguien lo va a leer y van a dar likes o no, depende del día, de lo que hayas puesto, obviamente, y nos creemos todavía a estas alturas, incluso en nuestras redes sociales, que somos muy libres, Daniel, pero esto no es así. Y encima, desde el punto de vista religioso, ya que hemos empezado a hablar y hemos entrado de lleno con el programa de hoy, ¿no? Hemos empezado a hablar de religión, de cristianismo, incluso los cristianos nos consideramos ya, en el momento en que nos aceptamos a Cristo, ya somos muy libres. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos de verdad una reflexión profunda y determinamos cuál es el grado de libertad que tenemos en nuestra alma? Sí, Raquel, y además es así porque dentro de un punto de vista bíblico, cuando se habla de libertad, sobre todo se habla digamos en términos salvíticos. Pero realmente estamos llamados a ser libres, también bíblicamente. Y Jesucristo no solo el Hijo de Dios, si lo vemos desde un punto de vista humano, es una persona que vino a romper un montón de moldes. Era lo contrario de un conservador, digamos. ¿De acuerdo? Y vino a romper moldes a todos los niveles. Y nos llamó a ser libres en nuestra forma de pensar conforme a la voluntad de Dios, pero a ser libres. Y el problema es que muchas veces pensamos que somos libres a la hora de tomar nuestras decisiones, pero muchas veces lo que estamos haciendo es tomar la decisión que toman las personas que son parecidas a nosotros. Y esto muchas veces incluso ni siquiera esto. Y esto está dirigido muchas veces y orquestado por los algoritmos de las redes sociales que nos llevan a mezclarnos y relacionarnos con personas que son exactamente igual que nosotros, que son los que nos van a dar los likes. Y cuanto más likes nos dan las personas que piensan igual que nosotros, nuestra visión
empieza a ser cada vez más y más y más y más de cañón, cada vez más reducida, y al final, pensando que somos libres, lo único que hacemos es relacionarnos con clones de nosotros. Y la libertad que damos por hecha, pues es algo mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Estamos todos rodeados cada día de estructuras, algunas que vemos claramente, como por ejemplo las escuelas, los medios de comunicación, las redes sociales, las leyes, y otras más sutiles, que son invisibles, como por ejemplo las ideologías dominantes o las normas culturales o la presión social. Y todo esto va a ir modelando la ideología de cada uno de nosotros. Entonces, estamos condicionados a la hora de pensar, no somos realmente libres para determinar qué es lo que de verdad nosotros pensamos, ¿no? Me acuerdo de una frase de mi suegro, el señor Joaquín Beltrán, que decía: Daniel, ¿realmente eres libre? Y hoy vienen y, vamos, como anillo al dedo, ¿no? Esta frase, ¿no?, de este sabio español, porque efectivamente, ahora más que nunca, yo creo que incluso más que la época cuando vivía tu padre, unos años atrás, la libertad está muy, pero que muy condicionada. Sí, aquí simplemente un añadido, ¿no? Y es realmente mi padre, entre sus muchas cualidades estaba la de estudiar. Y igual que hemos hecho nosotros años después, mi padre también empezó a ahondar una perspectiva diferente en lo que eran los cambios sociales. Leía mucho al respecto y veía cómo las nuevas tecnologías estaban afectando nuestra libertad. Y él nos sentaba en la mesa a los 4 hijos y nos preguntaba: ¿sois libres? ¿Cómo definiríais la libertad? Y sabes que esto es algo que me ha venido realmente en los últimos años, en cierta manera, siendo un poco de mi guía al acercarnos a esos temas. ¿Somos realmente libres? Sí, somos realmente libres, como creemos, y además yo creo que es un buen ejercicio para que lo pongan en práctica en sus hogares, ¿no? Preguntar sobre todo a los niños pequeños o a los adolescentes: ¿sabes acaso qué es la libertad? Porque yo creo que actualmente en la sociedad los menos libres son los adolescentes. Así es. Son los que más están influenciados, los que más viven en las nuevas tecnologías, en un mundo virtual. Y recordemos, mientras que saliendo ahí fuera uno está expuesto a formas diferentes de pensar. Por ejemplo, si ahí fuera, sobre todo en países donde la gente habla más abiertamente de política, en Estados Unidos salís ahí fuera y si alguien piensa diferente que tú políticamente, lo cortas. Pero, por ejemplo, en Europa es mucho más normal hablar con gente con formas de pensar diferentes, incluso dentro de tu familia. Y cuando sales y cuando te relacionas con el núcleo, por ejemplo, de tu familia, de amigos, eh, podéis hablar de diferencias a la hora política, gente muy situada a la derecha y a la izquierda en las familias y se siguen tratando, ¿no? El problema es cuando uno entra dentro de las redes, volvemos a decir, la gente que tú tienes en tus redes sociales, que poco a poco a lo largo de los años se ha ido formando, son personas que piensan como tú. Son las personas que te dan los likes y que te vitorean cuando dices cualquier tipo de barbaridad. Mientras que la gente que piensa diferente que tú, por un lado, te han borrado de sus amistades, ¿de acuerdo? O por otro lado, los algoritmos los han deseleccionado para que no formen parte de tu círculo porque son personas que no van a seguir ni te van a dar likes. Estos algoritmos juegan en contra, sobre todo en las nuevas generaciones que están tan inmersas en las nuevas tecnologías. Sí, necesitamos el engagement, ¿verdad? Es el gran dios actual, el engagement, ¿no? Pero sigamos hablando, ¿no?, de esta libertad, porque esto nos va a llevar a esto de las ideologías, ¿no? Y tú lo has expuesto muy bien al principio, ¿no? Porque muchas veces esta libertad va a estar condicionada por cómo nosotros nos vemos con relación a los demás. Y si nosotros somos unas personas que dependemos mucho del qué dirán, obviamente nuestra libertad está bastante coartada, ¿no? Por ejemplo, imagínate ahora, ¿no?, en un grupo, ¿no?, que de repente alguien piensa diferente, como tú bien has dicho, en cuestiones, por ejemplo, políticas, ¿no? Es que además estamos en la cultura en lo que se llama shaming culture, o la cultura de la vergüenza, ¿no?, donde incluso se utiliza el hacer bullying. Por ejemplo, en las redes sociales lo vemos, ¿no? Y eso se da mucho, sobre todo en las madres, ¿no? Si una madre decide dar de comer una cosa a su hijo, ya tiene 200 que le están diciendo qué mala madre eres. Eso es el shaming culture.
Con el juicio estamos incluso modificando las conductas de los demás. Y eso es súper peligroso y estamos ahora en plena cultura de la vergüenza, ¿no? Entonces, a ver quién es el valiente, que se levanta y expone sus propias ideas en medio bueno, pues de un grupo social al que en teoría las ideas son diferentes, ¿no? Yo. Tú. Yo. Y lo vais a ver en los próximos años. Uy, qué miedo me das, Dani. O no, o me alegro. ¿Me tengo que alegrar? No lo sé. Yo creo que me voy a quedar muy solo. Pues no, yo estaré contigo. No por ti. Hay una cosa y está todo tan, y en el día de hoy, tan polarizado a todos los niveles, que la gente no es capaz de aceptar una palabra de verdad, una voz disonante. Y os digo una cosa, no hay blancos ni negros, no me estoy refiriendo racialmente, sino en las verdades. Hay muchos grises y estamos viviendo, cada cual vive en blancos y en negros y no existe. No existe y desgraciadamente, ¿sabes por qué no existe? Porque todos huimos de la cancelación. ¿Qué significa eso? Que no nos gusta que nos aparten, que necesitamos sentirnos parte de un grupo, ¿no? Y obviamente exponer ideas que no están de acuerdo a un grupo determinado, pues hace que te condenen al ostracismo, ¿no? Entonces eso es súper importante. Vamos a poner un ejemplo y vamos a atrevernos, porque en Punto de Encuentro hablamos absolutamente de todo, vamos a hablar de la política. No. Pero atención, no vamos a estar condicionando a que unos sean, en este caso estamos en Estados Unidos, ni republicanos ni demócratas. Y lo hacemos. Cada uno que haga lo que quiera. Sí, y lo hacemos después de las elecciones. De tal manera que esto no es para ahora, es ahora cuando yo creo que más que nunca es cuando hay que hablar y hablar con libertad y llamando a las cosas por su nombre. Pero fíjate, Dani, que tengo estadísticas, y es que dentro de los protestantes evangélicos blancos han sido el 82% los que han apoyado a Trump. O sea, que sí, ya es... Esto es esperar y lo vemos, y lo vemos, y hemos visto no solo en blancos, en hispanos que han votado mayoritariamente a Trump. Pues ahora. Las estadísticas son increíbles, un 98% de los evangélicos latinos han votado a Trump. Sí, bueno, y si no iban a votar a Trump, ya se han acordado sus pastores de hacer campaña política en las iglesias. Ups, tela marinera. Ups. Tela marinera que, por cierto, Raquel, eso es un recordatorio para cristianos y pastores, un pastor no, por ley, no puede hacer campaña política porque corre el riesgo de perder sus exenciones o sus ventajas a la hora de no declarar impuestos. De hecho, hay incluso un formulario que se puede rellenar en el cual una persona puede denunciar a un pastor o una iglesia para que pierda este estatus. Y esto ha pasado ya las elecciones, pero lo quiero recordar y creo que llega el momento también de que como cristianos no aceptemos que las iglesias sean lugares donde se hace campaña política. Esto lo venimos viendo en los últimos años, es absolutamente deleznable. No, llevamos aquí 20 años y desde el año 1 ya lo vimos. Sí lo vemos, pero en los últimos años esto se ha acentuado con movimientos políticos para atraer el voto evangélico hacia un partido determinado. Y creo que pastores y líderes, esto no es aceptable. Al César lo que es del César. Y mucho cuidado porque estamos tan llenos de nuestra justicia y nuestra opinión que al final estamos haciendo, como dice el dicho, de nuestra capa un sayo. Y hay que tener cuidado porque realmente un punto de vista cristiano, ninguno de los dos partidos políticos en Estados Unidos realmente representan a Cristo. Ninguno de los dos. Sí, pero es que ¿en qué cabeza cabe, Daniel, que se pueda equiparar el cristianismo con un partido político determinado, con unos valores determinados? O sea, es que ya partiendo de ahí, partiendo de esa premisa, todo lo demás es erróneo. O sea, no se puede edificar nada porque los valores del cristianismo están a un lado y los valores de un partido político están a otro. Pero actualmente vemos que hay un total amalgama. Sí. De partido político y cristianismo en una denominación determinada, ¿no? Y eso es súper peligroso, porque eso va a llevar a lo que vamos a hablar más adelante, a que pueda convertir incluso la religión o el cristianismo, que parece una religión tan pura, tan verdadera y tan certera, lo puede convertir en una ideología más, ¿no? Actualmente en Estados Unidos, si tú eres cristiano, pues tienes que ser republicano.
Pero si de repente dices que no, que eres demócrata, ¿qué es lo que pasaría? Pues que te ganas el descrédito de todos los cristianos. Y eso que yo no te estoy diciendo si yo soy republicana o soy demócrata. Es más, te digo, ¿tú qué piensas que yo soy republicana o demócrata? Escríbelo abajo, escríbelo abajo. Te vas a quedar con las dudas porque encima yo no soy americana. Sí, yo tampoco, así que ni republicano ni demócrata. Yo soy Exacto. cristiano. Pero ¿por qué está tan agarrada en nuestra percepción de la política dentro de la Iglesia Cristiana Americana? Que nosotros solamente podemos ser republicanos. Siempre los cristianos aquí en Estados Unidos han sido republicanos. Es increíble porque la historia nos cuenta otra aventura diferente. ¿Ah, sí? Precisamente aquí solo es a partir de los años 80, 1980, cuando este fenómeno de cristiano, sobre todo protestante, evangélico y republicano van de la mano. Anteriormente el voto era mucho más diverso. Incluso, por un lado estaban los católicos que eran mucho más con tendencia a lo demócrata, porque también todo va a depender de los valores personales de cada uno, ¿no? El católico va más hacia la compasión, hacia la caridad, hacia valores efectivamente más relacionados con ayuda al prójimo, y entonces tendían más a una ala mucho más social, una política más social, mientras que, por ejemplo, los protestantes eran mucho más diversos. No todos eran republicanos. Había incluso abogaban por otro tipo de partidos, ¿no? Y antes de los años 80 también se practicaba el aborto. O sea, el aborto no es un invento de los últimos 40 años. El aborto se ha practicado de toda la vida. Toda la vida. Pero fíjate, ¿qué pasó en los años 80? Pues que cuestiones como el aborto, el matrimonio igualitario, las libertades religiosas, pues se convirtieron en bandera política del Partido Republicano. Y eso lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos conservadores cristianos se sintieron muy cercanos a las políticas de este partido. Luego, movimientos como el Moral Majority, o la mayoría moral, que fue una organización política aquí en Estados Unidos de orientación ultraconservadora y fundamentalista cristiana, funcionó como un grupo de muchísima presión. Fueron muy activistas y fueron buscando el voto evangélico a los republicanos. Punto. Te lo digo más claro. Estamos hablando de fundamentalismo, nos referimos... Con esto se llama no ciencia y la interpretación literal de la Biblia. Acorde a sus intereses. Efectivamente, es cuando realmente la teología de esta nueva corriente empieza a demonizar la ciencia. Exacto. Entonces hubo líderes como Jerry Falwell, que es interesante ver por qué una persona determinada tiene unas ideas determinadas. Bueno, pues este era un pastor, era bautista, fundamentalista, cristiano, sionista e icono de la derecha religiosa, ultraconservadora. Entonces, bueno, este hombre fue el que se encargó, junto con otros líderes, de efectivamente hacer esa unión, esa amalgama de Partido Republicano y cristianismo. Y si te sales de ahí, pues es que no eres cristiano, básicamente. Interesante, ¿no? Entonces uno a día de hoy, en el 2024, piensa, no, yo soy cristiano, y ni siquiera te planteas en esa libertad que uno tiene, ni siquiera se plantea si efectivamente tiene que ser republicano, que yo, si tú consideras que tienes que ser republicano, te aplaudo, o a lo mejor no. Porque, como he dicho antes, una ideología que es un grupo de ideas que condiciona tu conducta o tu pensamiento, va a depender sobre todo de tus valores personales. Entonces, a lo mejor tú eres una persona que eres un cristiano con tus valores del cristianismo, pero esos valores también tienen pues como diferentes escalas, y a lo mejor los valores dentro del cristianismo que son, por ejemplo, en mi caso a lo mejor es más de ayuda social, a lo mejor en ti es otro valor diferente, lo que hace que yo a lo mejor me tire más hacia un partido mucho más llevado a políticas sociales que tú, que te orientas más a un partido que busca más, bueno, pues una libertad económica, por ejemplo. Pero date cuenta de una cosa, Raquel. Porque hay una serie de valores que son cristianos. Yo creo que el respeto a la vida en todos sus estadios. Ya sea en el no nacido, ya sea el neonato, ya sea la persona mayor. Pero también también la persona que no puede llegar a los medicamentos. Pero también otra serie de valores cristianos, como son ayudar al necesitado. De hecho, cuando se recogía dinero en las iglesias, era para personas necesitadas como las viudas. Sin embargo,
Cuando tú vas y le dices al gobierno que regule esto, que se haga desde el punto de vista del gobierno, de ayudar a la persona necesitada, desde la derecha en Estados Unidos, a esto se lo tilda como comunista, como socialismo. Y realmente te das cuenta de que en la palabra de Dios los primeros cristianos lo hacían y no por eso eran ni socialistas ni comunistas. A lo que voy es cómo realmente después, no solo es que se amalgame o que pienses de forma determinada, es como un partido determinado, lo que va a hacer es demonizar o demonizar algo que pudiera ser cristiano para que tú no lo consideres como cristiano. Y es digamos, la cuña que está metiendo el Partido Republicano en Estados Unidos. Y es que aquello que debiera ser también de orientación cristiana deja de serlo. Como por ejemplo, Raquel, la pena de muerte. No respetamos la vida. ¿Quiénes somos para quitar la vida a nadie? ¿Las armas? O los asesinatos, las armas que tienen nuestros jóvenes que mueren más de 2.000 niños al año a causa de armas en Estados Unidos. ¿Esto no es ser pro vida? ¿En qué punto ponemos lo de pro vida? Porque parece ser que el único pro vida es el aborto. Estoy de acuerdo en que hay que defender la vida del feto, pero no es la única vida que hay que defender, amigos míos. Y al final, en nuestra forma tan cerril, tan cerrada de ver las cosas, nos hemos olvidado de que antes que republicanos somos cristianos. Pero bueno, dejando a un lado lo de, lo de republicanos y demócratas, todo esto nos lleva a que estamos hablando de libertad y sobre todo como cristianos, libertad en Cristo. Pero a lo mejor dentro de nuestras propias congregaciones esta libertad no es tan real, ¿no? Podemos ver cómo la presión social también dentro de las comunidades cristianas es clara y es evidente. Si alguien se atreve a expresar ideas, en este caso pues más progresistas, puede enfrentarse a críticas, a aislamiento e incluso a dudas sobre su propia fe, ¿no? Y esto pues crea un ambiente donde muchos prefieren callar, pues antes de arriesgarse o cambiar su voto, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es que toda la sociedad pierde. Y en este caso el cristianismo va a perder de una forma increíble, sobre todo aquí en los Estados Unidos, sobre todo en cuanto a integridad y en cuanto a la pureza de mantener el evangelio claro, ¿no? El testimonio que está dando la Iglesia no es el mejor testimonio. No, porque analizas el testimonio de Cristo y analizas el testimonio bueno, pues de la Iglesia o un partido republicano y no se pueden comparar. Entonces, eso... mira, ¿sabes? Hoy estaba escuchando a alguien muy interesante que decía que nosotros tenemos que dejar como herencia a nuestros hijos el testimonio de un Cristo puro. Y desgraciadamente no lo estamos haciendo. Estamos siendo testimonio de un Cristo enlatado acorde a unas ideologías o unos valores. Y no nos damos cuenta de la tremenda importancia que tiene eso para mantener la pureza del Evangelio en generación. Entonces, vamos a plantearnos de verdad qué Cristo estamos enseñando. Yo me pregunto si Cristo estuviera así en carne y hueso entre nosotros, muchos piensan, oh, sería republicano y votaría. Yo sé lo que pienso, que estaría tirando y desmantelando todas las mesas del templo, que no son pocas. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en la ciencia, en las ideologías. ¿Qué es una ideología? Pues la ideología es un conjunto de ideas y creencias que guían la forma en que una persona o un grupo de personas entiende o organiza una sociedad. Pues más allá de ser un conjunto de ideas, una ideología actúa como un filtro mental que determina cómo interpretamos la realidad. O sea, yo voy a ver la realidad acorde a las ideologías que manejo. Y esto es muy interesante, son mis gafitas, mis gafas de sol. Estas ideas influyen en nuestras opiniones sobre política, sobre economía, sobre cultura, sobre religión, sobre cómo debe funcionar el mundo. Y todos tenemos, bueno, pues ideologías, como ya he dicho,
que configuran nuestro sistema de pensamientos. Podemos ser liberales, conservadores, socialistas, comunistas, fascistas, anarquistas, ecologistas, feministas, nacionalistas. Hay infinidad de ideologías. E incluso hay ideologías religiosas, como por ejemplo el nacionalismo cristiano, el islamismo, el sionismo, el budismo engajado o la teología de la liberación, por ejemplo, entre otras. Y todos nosotros seguros, bueno, pues que las hemos escuchado y que nos podemos identificar con algunas de ellas. Pero por si fuera poco, y aquí vamos a entrar en materia, Daniel, estas ideologías no solamente van a condicionar nuestra forma de creer, ni a condicionar nuestro voto ante las urnas, ni a condicionar el tipo de templo al que yo asisto, sino que van a condicionar también nuestro cerebro. Pues sí, esto es muy interesante. Antes de hablar un poco de... Hay dos estructuras que en estudios que se han realizado en Estados Unidos, dos estructuras cerebrales, en estudios que se han realizado en Estados Unidos sobre todo, se han visto que están, digamos que potenciadas. Una es la corteza cingulada anterior y otra es la amígdala. Pues verás, Raquel, en los estudios que se han hecho entre personas ultraconservadoras y progresistas, se ha visto que las personas que son progresistas tienen más desarrollado y tienen una mayor activación de la corteza cingulada anterior, que tiene que ver cómo nosotros y nos ayuda a aceptar puntos de vista diferentes del que tenemos. Básicamente son personas más abiertas a escuchar opiniones de los demás y a cambiar conforme a estas opiniones. Estos son progresistas. Y por otro lado se ha visto que las personas ultraconservadoras tienen más desarrollado y utilizan más lo que es la amígdala. La amígdala es una parte profunda de nuestro cerebro que tiene que ver cómo nosotros reaccionamos ante las emociones. Es la parte del cerebro que activa lo que se conoce como el fight or flight, el pelear o salir huyendo, y tiene que ver con el miedo. Lo que viene a decir estos estudios es que las personas ultraconservadoras, hay que tener cuidado y tomar esto dentro del contexto. En Estados Unidos, las personas ultraconservadoras son personas que responden tienen una mayor reacción de miedo ante el cambio externo. Esto, por supuesto, son personas conservadoras porque tienen miedo al cambio, pero este miedo es algo que tiene que ver con una parte muy primitiva de nuestro cerebro. Es una parte que se conserva con todas las especies animales, incluso con reptiles. Sin embargo, la corteza cingulada anterior tiene que ver con personas que son capaces de aceptar más el cambio. Ahora, ¿es correcto aceptar el cambio? ¿Hasta qué punto es aceptar el cambio? Porque cuando vemos lo que es el progresismo y el ultraprogresismo, en todo lo que hemos visto como la cultura denominada como woke, ¿de acuerdo? Este cambio a veces, aceptar demasiado el cambio finalmente te lleva a una pérdida de dirección, ¿de acuerdo? Pero en cierta manera vemos que tanto lo que sería un ultraprogresismo, lo que es un ultraconservadurismo, ambos tienen sus problemas. Y cuando vemos cómo reaccionamos con los demás, em, los republicanos ultraconservadores tienen una mucha menor, esto se ha visto, tienen mucha menos apatía frente a la persona que sufre. Y es muy curioso, muy interesante, porque estamos entrando en las personas ultraconservadoras, incluso cristianas, son personas que, conforme al Evangelio, deben ser personas muy empáticas, personas que se duelen con el dolor de los demás. Sin embargo, lo que está pasando es que son personas que no sufren cuando ven, por ejemplo, y ven la visión general de lo que es su ideología, pero no son capaces de ver la persona que sufre, el niño que es separado de sus padres en la frontera, o todos estos millones de personas que van a ser deportadas. Ya tiene, digamos que dentro de su mente, de su cabeza, el mecanismo para negar, para no sufrir con el que sufre. Y creo que esto es muy poco cristiano. Y es un buen punto de atención de que como cristianos no podemos entrar en este ultraconservadurismo porque va en contra de los valores intrínsecos de las enseñanzas de Cristo, de ayudar al necesitado, al pobre, al desasistido, a la viuda y al emigrante.
¿De acuerdo? Y hay una cosa muy interesante porque piensas, oye, ¿qué es lo que ocurre? ¿Será que las personas ya tienen el cerebro así, por eso se hacen conservadores o progresistas? ¿O será que empiezan a hacerse conservadores y progresistas y según se van haciendo, yéndose más al extremo, les va cambiando el cerebro? Pues ambas, Raquel. Hay un principio que se llama en neurología, que se dice que la función hace la forma y la forma hace la función. Cuando tú entras en un grupo determinado, como bien has hablado, empiezas a pensar como ese grupo determinado, empiezas a manejarte en una cultura más progresista o más conservadora, tu cabeza empieza a cambiar. ¿De acuerdo? Y cuanto más cambia, más piensas acorde a lo que tu cabeza está cambiando. La función hace la forma cambia y hace que vuelva de nuevo a la función. Y es un círculo virtuoso o vicioso. Por eso, Raquel, la forma de pensar condiciona el desarrollo o una serie de estructuras en nuestro cerebro que nos están predisponiendo, Raquel, a pensar de una forma determinada en el futuro y acercarnos o alejarnos de lo que es la visión de Cristo. Una ideología puede ir alimentando la función de tu cerebro, pero también lo puede revertir, ¿no? Por supuesto que lo puede revertir. ¿Y qué es lo que revierte? ¿Qué va a revertir tu ideología? ¿Quién va a traer la libertad a tu vida? Hombre, en primer lugar, la persona misma cuando se da cuenta de que obviamente está siguiendo un sesgo determinado, ¿no? Pero también tengo entendido que el cerebro maneja un tipo de sesgo de confirmación, ¿no? O que siempre va a ir manejándose dentro de una información Sí. Que es la más certera o la que le genera menos certidumbre, ¿no? Claro, el tema es que una vez que digamos que hemos metido algo en una caja, nos cuesta sacarlo de allá. Y hay personas que son más propensas a esto. Yo me acuerdo de un jefe que tenía que era típico, te metía en una caja y hasta el año no te sacaba de la caja. Te encasillaba y no te sacaba de ahí hasta un buen tiempo, ¿no? Okay. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros. Necesitamos vivir en la seguridad de tal manera que no tengamos que repensar y repensar la misma cosa cada vez que la tenemos delante. Esta economía mental es lo que nos lleva a pensar en algo y tener un sesgo para no tener que volver a replanteárnoslo. Pero no es una cuestión de que te lo replantees todos los días. Pero lo que es importante es que no estés tan fijado en tu forma de pensar, en todo, y ni mucho menos condicionado por alguien que no eres tú. Te preguntaba Raquel, ¿quién puede traer esa libertad a tu mente? Y hay una respuesta. Hay una persona que ha venido para traer libertad a tu vida, y ese es Cristo. Por eso las ideologías se oponen a Jesucristo. Y Jesucristo en su día vino a romper muchos moldes y a no dejar que la religión, que la clase política estuvieran mezclados. Acordémonos de con quién tenía choques total y absolutamente frontales. ¿Con quién fue Raquel? Con los fariseos. ¿Y los fariseos? ¿Qué serían en nuestro día los fariseos? Pues fariseos. Ultra conservadores. Así que tengamos mucho cuidado cuando aceptamos a los religiosos y los ultraconservadores como los que son los garantes de la fe cristiana, porque no es así. Si Cristo caminase entre nosotros, yo sinceramente no creo que estuviera dándole la razón ni a un partido político ni a otro partido político, porque su reino no es de este mundo. Punto, lo dejo bien claro, ¿no? Piensa por un momento en esto, Daniel, porque lo que estás explicando es absolutamente increíble, ¿no? Si nuestras creencias pueden ser leídas como un libro abierto por nuestras neuronas, ¿no? Pues tenemos unas creencias determinadas y llegan las neuronas y, uy, mira, piensa por este lado determinado, voy a funcionar por este lado determinado. Y además, ese tipo de función de nuestro cerebro también va a seguir, en cierta forma, retroalimentando Así es. esa creencia, ¿no? ¿Dónde queda nuestra libertad de pensamiento? Bueno, nuestra libertad de pensamiento está en reconocer y comparar la fuente de nuestra información. Es importante, uno puede decidir tirarse al río o no tirarse al río. Lo que es importante es entender qué significa ese río. Y es ahí donde debemos de dar un paso atrás. Estamos tan inmersos en esta vorágine actual de información y desinformación, tan llevados por pertenecer a un bando dentro de una guerra ideológica,
Porque hoy en día... Y que no me echen fuera de ese bando, porque no quiero estar solo. Pero, y es que quien piensa diferente que tú se va al infierno. Se va al infierno. Si alguien ha votado demócrata, se va al infierno, es un pecador. Entonces, en esta guerra de trincheras, de fanatismo, yo creo que es importante dar un paso atrás y decir, eso de típico, ¿qué haría Jesús? Pero no que haría el Jesús que te has inventado conforme a la medida de tu ideología, de la estrechez de tu ideología política. Porque es totalmente de este mundo y Cristo no es de este mundo. Sino lo que tenemos que hacer es mirar y reconocer la figura de Jesucristo, que ha venido a darnos no solo salvación, sino libertad. Y hemos de reconocer algo fundamental. Léete el Nuevo Testamento, que estás demasiado metido con el pueblo de Israel. Léete el Nuevo Testamento. Mira la figura de Cristo y analízala. A nivel humano, Cristo era una persona extraordinaria. Era un torbellino. Era una persona que no tuvo miedo a plantarse delante de quien fuera y decirle: estás equivocado, esto no es conforme a la cultura del reino. Y no tuvo problema en hablar ni con mujeres solas, ni con publicanos, ni con pecadores, ni con adúlteros ni adúlteras. No tuvo ningún problema en mirar uno a uno las personas que tenía delante a los ojos y al corazón y reconocer la necesidad. Jesús jamás se metió en trincheras. Y ahora, Dani, ¿qué tiene que decir la fe en todo esto? ¿Qué pasa aquí ahora con toda esta historia de las creencias, las ideologías, nuestro cerebro que funciona de una forma determinada? Pues tiene mucho que decir. Y además la palabra de Dios lo dice claramente en Romanos 12:2 cuando dice lo siguiente: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A ver, ¿cómo me puede explicar un científico cómo renovamos nuestro entendimiento? Hombre, un científico y un cristiano. Yo creo que hay que buscar la fuente de la verdad. La mejor forma de resetear algo, si vas a resetear algo, no lo vas a resetear en vacío. Lo tienes que resetear conforme a una referencia. Y yo creo que nuestra referencia ha de ser Jesucristo. Y como científico y amante de los datos, hay datos maravillosos en la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento nos muestra una figura, ya no solo hijo de Dios, sino hijo de hombre, y hombre en sí, 100%, que es Jesucristo. Y lo que tenemos que hacer es ver si la forma en que Jesucristo caminaba es la forma en que nosotros estamos pensando que ha de moverse un cristiano. Y yo creo que cuando haces eso, la realidad de la palabra de Dios te golpea. Jesucristo era una persona radical a nivel espiritual y a nivel social. Era una persona muy radical. Es así. Y es aquí, esto me encanta, donde la espiritualidad y la ciencia se juntan. Porque efectivamente, no solamente nuestras ideologías o nuestra razón van por un lado, sino que, como bien hemos leído en Romanos, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y qué mejor forma de renovar nuestro entendimiento que a través de la oración? Que a través, como tú muy bien has dicho, de la búsqueda de la verdad, de la lectura de la palabra de Dios, de empaparnos en la riqueza, en la profundidad de su palabra. Estamos muy acostumbrados a incluso ya medir nuestra lectura bíblica a través de algoritmos de redes sociales o de aplicaciones, pero eso no es escudriñar la palabra y mirar en esa profundidad. Y es increíble porque si bien nuestras ideologías, nuestros pensamientos van por unas rutas cerebrales determinadas,
el Señor también nos ha creado con ese mecanismo para revertir una ruta determinada y como resetearte, ¿no? Y volver otra vez a un punto de origen para seguir edificando. Y en este caso la oración es la mejor herramienta. Así es que, hombre, por una vez hay un punto de encuentro entre fe y ciencia, ¿no? La ciencia al final pues es la búsqueda de la verdad. Y se fundamenta en los datos. Y la Biblia está llena de datos, sobre todo a nivel espiritual. En nuestra forma de pensar actual, ultraconservadora en Estados Unidos, dicen esto de Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Y esta historia que básicamente es la forma en que se tapa un espíritu de juicio. Y cuando el Espíritu Santo manda a Felipe a predicar, ¿predica a quién? Al etíope, Que era eunuco. una persona que había sido operada para cambiar su género. Uh-huh. Por las razones que fuera. Pero tuvo algún tipo de problema el Espíritu Santo para llevar a Felipe A través de salvación, ninguna. Lo que te quiero decir es hasta dónde llega nuestro juicio, hasta dónde llega el corazón del Señor en nuestras vidas. Y es lo que debemos de pedir, es que no solo ser iluminados por su palabra, sino ser cambiados por su Espíritu. Pero la pregunta es la siguiente, ¿quién está controlando tu mente? ¿Serán las ideologías? ¿Serán las redes sociales? ¿O será Dios? Y como cristianos, y si queremos ser cristianos maduros en esta época de tanto cambio, es una pregunta que nos tenemos que hacer, obligatoria, ¿no? Decía el filósofo Noam Chomsky, padre de la lingüística moderna, lo siguiente: la verdadera libertad no está en adoptar una ideología, sino en cuestionarla. Y eso a mí me encanta, me apasiona cuestionarlo todo. Y aquí, punto de encuentro, ya saben que está para eso, para cuestionar. Y vamos a tener cuidado. Y vamos a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo con el cristianismo. Y sobre todo aquí en Estados Unidos, porque la amenaza está clara. En el ámbito hispano se habla muy poco, en el ámbito anglosajón se está hablando mucho desde hace unos años, que es del nacionalismo cristiano americano. Y es una verdad. Pero ¿cómo es posible, Raquel? Si estamos hablando de cristianismo, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de valores de la Biblia. Cuidado, porque es muy fácil sacar de la pureza del Evangelio y de la realidad de un Cristo vivo, sacarlo de ahí y meterlo dentro de pues unas prioridades de un partido político o de una cultura determinada. En el momento en que sacamos la realidad del Evangelio y deja de penetrar en nuestro ser y transformarnos y traernos una salvación, una regeneración, y se convierte en un arma, por ejemplo, política, ahí este cristianismo, que en teoría es una religión, se va a convertir en una ideología. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque nosotros, en definitiva, somos los responsables. Pero muchos están cayendo ya dentro de este formato de cristianismo, donde combinan la religión con la política. Y esa bomba, pues lo siento, pero es explosiva. Y no lo digo yo, lo dice la historia. O si no, podemos hablar de la Inquisición, podemos hablar de las cruzadas, podemos hablar del Sacro Imperio Romano Germánico, del nacionalcatolicismo en España con Franco, el puritanismo de Inglaterra, de América, la evangelización de América Latina, etcétera, 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 etcétera. O sea, este fenómeno no es nuevo, esto es muy antiguo, tan antiguo como la historia. Así es que nosotros como cristianos tenemos que salvaguardar la pureza del Evangelio y no mezclarlo ni contaminarlo con cuestiones mundanas, que si tú te quieres entregar cuerpo, alma y espíritu al partido demócrata o republicano o lo que sea, eres libre de hacerlo. Pero por favor, no mezcles el Evangelio. Punto. Amén. ¿Cómo te has quedado? Pues ya está. Fenomenal. No tengo nada que decir. Amén. Así es que, como creyentes, estamos llamados a discernir cuándo estamos defendiendo la fe y cuándo, sin darnos cuenta, estamos defendiendo una ideología. Elizabeth Attenborough, prominente ministra presbiteriana estadounidense, profesora de Biblia y autora, y lo digo porque como ya he hablado tanto de los otros, pues también de esta también, está hecho muchas cosas. Dijo lo siguiente: las ideologías nos esclavizan al exigir nuestra lealtad total, mientras que la gracia de Dios nos libera para vivir en la verdad. Amén.
Así es que las ideologías, bueno, pues no son intrínsecamente malas, nos ayudan a comprender y a organizar nuestra realidad. Sin embargo, pues si no tenemos cuidado, pueden convertirse en verdaderas cárceles mentales. Y el desafío está en cómo usar nuestra mente y cómo usar nuestra razón para discernir qué ideas nos acercan a la verdad o qué ideas nos están atrapando en la mentira. ¿Algo más que decir, Daniel? En absoluto, estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. Estoy atónito y estoy preocupado. Y de igual manera, creo que históricamente estamos ante un momento muy importante en Estados Unidos y es muy importante que nos sepamos posicionar centrados en lo que es el Evangelio. Así es. Así es que hoy os dejamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ideología está modelando tu cerebro? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a buscar de verdad esa verdad profunda y poder realmente llegar a ser libre? En tu mano está. Cristo ya lo ha hecho por ti y en Él está la plena libertad. Esto ha sido todo por hoy. Les dejamos aquí en Punto de Encuentro. Bendiciones.